a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Sí, Señor, háblanos, aquí estamos. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, amén, esas yo hablaré. No, Señor, de generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor. Nunca, Señor, de generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar sola cantará. No encubriremos, Señor, tu amor, tu palabra. Te alabaremos en todo tiempo. Dilo otra vez. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Aquí estamos, Señor. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaré. Señor, de generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Vamos con las voces. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. Así es, Señor. De generación a generación cantaremos. Cántale a él y dile: proclamaré y no encubriré de tu gran amor. Así es, Señor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré, oh no, Señor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. Y tus hijos y los míos, y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. Vamos a proclamar tu grandeza, Señor. Aleluya, Jesús.
Exaltamos tu grandeza, Señor Jesús. Muy buenos días, amada Iglesia Casa de Oración La Plata y amigos que nos están oyendo. Doy gracias al Señor por estar nuevamente juntos, que nos permite por este medio estar unidos en el Espíritu, en un mismo sentir, buscando y anhelando la presencia del Señor y su palabra que nos da vida. En esta mañana vamos a seguir con el tema número 6 de nuestra serie Temas de Importancia para la Iglesia. En estos tiempos de confusión, de tanta falsa doctrina que está introducida dentro de nuestras congregaciones, y la palabra de Dios, la Biblia, nos advierte de que debemos combatir con mansedumbre, pero levantando la verdad del verdadero Evangelio de Jesucristo. Por eso a esta enseñanza la titulé Maldiciones generacionales, con signo de pregunta. Pero vamos a orar antes de comenzar esta enseñanza. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas en esta mañana, que traiga tu Espíritu Santo revelación, sabiduría para poner por obra tu palabra y para poder discernir la verdad que está solamente en ti, Señor. Solamente en tu palabra está la verdad. Que no nos dejemos mover de nuestra firmeza, porque nosotros hemos creído en Jesús y en Él está puesta nuestra fe, nuestra esperanza. Y Él fue quien nos mostró el verdadero Evangelio, y tu Espíritu Santo nos recuerda tus palabras. Por eso te ruego, Señor, que bendiga a mis hermanos que están oyendo, que tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado, de justicia, de juicio también, porque todas estas personas que andan mintiendo, falsificando el Evangelio, les espera un final de condenación si no se arrepienten. Por eso te pedimos por estas personas que están en falsas enseñanzas, que son falsos maestros, falsos pastores, te pedimos que tengas misericordia de todas estas personas que están trayendo muerte espiritual aún a muchos escogidos, Señor. Por eso te pido que bendigas a mi congregación, Señor, de Casa de Oración La Plata, y que podamos discernir lo bueno de lo malo, el verdadero Evangelio y lo que dice
la Biblia ante conceptos y doctrinas de hombres y falsas enseñanzas y estratagemas de Satanás y también de hombres perversos e indoctos. En el nombre de Jesús te damos gracias porque hoy vamos a escuchar tu voz nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como te decía, amada iglesia, vamos a ver las maldiciones generacionales. Es el tema número 6 de nuestra serie. Y esta es una falsa doctrina que en muchas congregaciones evangélicas, ¿sí?, se está enseñando. Puede ser que digan maldiciones intergeneracionales o hereditarias, también se conoce. Es un tremendo error enseñar estas herejías. Pero antes es necesario que hagamos una diferencia entre lo que es una enfermedad física, que tenga, por ejemplo, características hereditarias, sobre lo que la gente podría llegar a considerar una maldición hereditaria, ¿no? Científicamente se ha demostrado que existen caracteres recesivos, ¿no?, y genes que pasan de una generación a otra. De eso, como sabemos por la genética, que no hay duda. Por eso es que los rasgos físicos y aún otros aspectos de la personalidad de la persona, el antecesor se ve reflejado en el descendiente. El hijo viene a ser los rasgos del padre se pueden ver en el hijo. Estos rasgos pueden ser cosas buenas o malas. En estas cosas malas podemos anotar las enfermedades que se heredan, pero debe quedar claro que no es por causas espirituales, sino que obedecen a mutaciones en la genética, la cual puede ser originada por la exposición, por ejemplo, a un agente radioactivo o contaminante, ¿sí? El caso, por ejemplo, de un hombre, un obrero en la mina que está con el mercurio, ¿sí?, y al estar tanto tiempo expuesto a esto, puede que cuando su esposa quedó embarazada, puede ser que ese contaminante, ¿no?, puede estar perjudicando en el embarazo, ¿no? Y el hijo nace con problemas por esta causa, ¿sí? También puede ser que la madre o el padre tuvo algún tipo de farmacodependencia, puede ser drogas ilícitas, ¿no?, y origina que haya malformaciones en el embarazo por tener una adicción, ¿no?, a las drogas, ¿sí? Y también puede ser que tenga tendencia a tener enfermedades, como sabemos, de diabetes, ¿sí?, que son enfermedades, ¿sí?, no son maldiciones, ¿sí? También debemos saber que una cosa son las maldiciones lanzadas y hay otras, las autoimpuestas, y que ninguna de estas dos tiene nada que ver con las supuestas maldiciones generacionales. Pero vos te preguntarás, ¿no?, como me pregunté yo, ¿de dónde se agarran estas personas, estos falsos, para enseñar esta falsa enseñanza? Y Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas, nos cuenta Pedro, ¿no?, en 2 de Pedro 3:16, yo lo estoy leyendo en Palabra de Dios para Todos, si me querés acompañar, 2 de Pedro 3:16, que dice que Pablo enseñaba sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender y que los ignorantes y los débiles en la fe
cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, de los otros escritores, ¿no?, de la palabra, causando así su propia destrucción. Esto quiere decir que estas personas, al ser inconstantes y al no estudiar, porque indocto quiere decir que no es ignorante, ¿no?, al ignorar las escrituras y no estudiarlas en su contexto y bajo los principios que nos enseña la Biblia, tuercen versículos y los sacan de todo su contexto para inventar un pretexto para que ellos usan para perdición propia de ellos y para hacer perder a los demás que los oyen, ¿no? Por ejemplo, uno de los versículos que usan está en el Antiguo Testamento, en Éxodo 25, que nos dice: no te inclinarás a ellas, está hablando de las imágenes, ¿no?, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Acá está hablando del segundo mandamiento, ¿no? No te inclinarás, no adorarás imágenes, ¿no? Después Deuteronomio, vuelve a repetir 5:9, no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Éxodo 34:7 dice que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estos 3 versículos, amada iglesia, son la base de este error doctrinal que los indoctos usan y tuercen. La iniquidad es la expresión interna de un corazón no arrepentido, que induce a la rebelión, es decir, que la persona desobedezca, y habiendo desobedecido se produce lo que normalmente llamamos el pecado. Por lo cual la iniquidad es algo que reside dentro del corazón no arrepentido. Como dice Romanos, que los corazones no arrepentidos atesoran para ellos ira para el día de la ira. Esto lo vemos en Romanos, ¿no? Y hace parte de todo el proceso pecaminoso del hombre, mostrando el Señor por medio de su palabra que la sanidad que Él trae al hombre es de adentro hacia afuera. Vamos a estar observando ahora las Escrituras para saber realmente qué es lo que dicen estos versos, ¿no?, que vimos. En todos estos 3 aparece la palabra visitar, ¿sí? Esta palabra es la palabra de raíz hebrea que significa pakad, con D. Es una raíz primaria con una gran cantidad de significados, aproximadamente 60 significados, que se obtiene por analogía de su significado primario, ¿no?, el cual es visitar con intención amistosa, puede ser, o hostil. Por ejemplo, en forma amistosa lo podemos ver, si me querés acompañar, en Génesis 21, 1 y 2. Que dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en tiempo que Dios le había dicho. Y de forma hostil podemos ver Jeremías 9:9. Si lo querés anotar, dice: no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Estos versículos hay que leerlo en el original para que podamos encontrar la palabra, porque en el español no significa lo mismo, ¿no?
manera reflexiva también tiene, como decíamos, aproximadamente 60 significados distintos, y cuando se usa en voz pasiva, así que estamos enfrente de un término difícil de interpretación, cuando se le consideramos por sí solo, por lo cual es necesario que lo miremos dentro del contexto para interpretar correctamente la intención del texto. Los indoctos interpretan visitar en el contexto no es visitar con una intención hostil, sino del plano que el Señor pone la maldición sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, juzgando de manera descuidada estos versos, no observando que, dice Éxodo 34:7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Leyendo bien lo que dice esta parte, ¿no? Por lo que el contexto nos dice que aquel que no tenga culpa, por muy hijo o descendiente que sea, no podrá llevar la culpa de su antecesor, como decíamos el Padre, y que además perdona a aquel que se arrepiente y le guarda misericordia hasta 1000 generaciones. Observa, amado, amada, que Dios visitará con intenciones hostiles solo a aquellos que le aborrezcan. Como termina diciendo los versos Éxodo 25 y Deuteronomio 5:9. Y uno de los significados de la palabra pakad es justamente empadronar, visitar como un empadronador en un censo, como era muy común en esos tiempos, ¿no? Dios visita a aquellos que usan de la idolatría, pues si se toma el tiempo de leer, ¿no? ¿Sí? Todo Éxodo 34, encontraremos que se habla y el tema central es la idolatría que había en Israel, tomada de los pueblos vecinos. ¿Sí? Y Dios estaba advirtiéndoles a los israelitas al respecto de la consecuencia de hacer lo mismo. En Éxodo 25 y en Deuteronomio 5:9. El tema es específico y se habla de la idolatría. Por lo cual es entendible que el Señor habla exclusivamente de aquellos que son idólatras, ¿sí? Y por medio de la idolatría mostraban su rechazo y aborrecimiento de Dios. En otras palabras, Dios visita como un empadronador de censo a aquellas casas, es decir, familias idólatras, para ver si sus descendientes han aprendido las malas enseñanzas idolátricas de sus padres, teniendo en cuenta que si alguien es inocente, no es un idólatra, será libre de la condenación de Dios o el castigo de Dios, ¿no? Así que vemos que por ninguna parte se ve que Dios ponga alguna maldición que se herede. Por otra parte, en ninguno de los versos se menciona la palabra maldición ni en el original ni en el español. Así que queda sin fundamento dicha falsa doctrina de maldiciones generacionales. Ahora bien, cualquier contencioso, ¿no?, podría decir que en los versos en mención se habla en general de la maldad de los padres. Bueno, en todo caso, tampoco es válido que dicha maldad se herede sobre los hijos, como hemos visto, ¿no?, anteriormente. Podemos ver y cambiemos entonces la palabra idolatría que hemos usado por maldad de los padres y obtendremos el mismo resultado. No hay maldición que se herede, pues eso sería decir que Dios es injusto e inculpa de pecado a aquel que no cometió pecado. Y eso equivalería a decir que los hijos cargarían con las maldades de sus padres, cosa
que no es cierta, ¿sí? Así que por ningún lado se ve que el Hijo herede lo malo del Padre, ni que Dios ejecute juicio sobre el Hijo por el simple hecho de que el Padre haya hecho lo malo. Si aún te queda alguna duda o algunas dudas, amado, amada, vamos a considerar lo siguiente, ¿sí? La palabra usada en estos 3 pasajes que hemos visto de Éxodo y Deuteronomio para decir maldad o iniquidad es la palabra hebrea awon, que significa iniquidad, culpa, castigo. Eventualmente es la misma palabra en el original, sin embargo los inconstantes, los falsos, los indoctos pretenden hacerle creer a la gente que iniquidad es diferente de maldad. Y se da a entender que la iniquidad es cuando la persona es perversa y abiertamente está apartada de Dios y ha hecho cosas que Dios abomina. Y que dicha persona ha perseverado en lo más malo que alguien pudiera haber hecho, y al tiempo que le dicen a la gente que eso lo vienen arrastrando desde varias generaciones, llegando inclusive a hablar de ríos de iniquidad. Nada más alejado de la verdad. Iniquidad es equivalente a maldad, a pecado, a rebelión, a transgresión. Y para tener una definición más amplia de estas palabras, debemos ver el original de estos términos. Por ejemplo, en Ezequiel 18:30 dice: por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. A cada casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Así que por ninguna parte se ve que exista una maldición que se herede, ni que Dios la ponga sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Todo es producto de una falsa doctrina que pretende, amada iglesia, esclavizar a las personas, al hombre, sea pastor, apóstol, profeta de turno, llevando a las personas a los famosísimos encuentros que seguramente vos habrás participado, donde se rompen supuestamente las supuestas maldiciones generacionales. Yo he participado de esos encuentros y participé y vi totalmente la carnalidad. No vi nada espiritual en eso, y siempre necesitaban ir a otros encuentros. Dependían de las personas en vez de depender de Dios y del Espíritu Santo, que es el que nos hace libres. Y yo le preguntaría a esos supuestamente pastores, profetas, apóstoles, ¿quién le rompió a ellos sus maldiciones generacionales? ¿Otro pastor? ¿Y quién a su vez le rompió a ese otro pastor las maldiciones? Usemos la sabiduría que el Señor nos da. Realmente es una enseñanza que no tiene ningún fundamento bíblico sano. Por el contrario, es una doctrina sacada de los mismos infiernos, ya que todo aquel que pretenda romper estas supuestas maldiciones, diciéndole al Señor que le está diciendo al Señor Jesús que su sacrificio en la cruz no fue suficiente, y que estos hombres, apóstoles, profetas, tienen que orar para romper una maldición hereditaria. Todo aquel, amada iglesia, que enseñe esta doctrina de error, si no se arrepiente,
se va a ir al infierno, porque está negando la eficacia de la palabra y del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Segunda de Corintios 2:1 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si aún no te quedó claro, amado, amada, vamos a seguir despejando las dudas con la Biblia. Queda claro que por ninguna parte aparece la palabra maldición, ni mucho menos la palabra heredada, o cualquier otro término que indique o sugiera que Dios castiga a los hijos por los pecados de los padres. ¿Sí? Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Hasta cualquiera con 2 dedos de frente puede entender que el que cometa el pecado, ese es el quien pagará. Y por ende, el pecado del padre no será puesto sobre el hijo. Así que por ninguna parte en la Biblia dice maldición generacional, maldición hereditaria. En Proverbio 26:2 encontramos que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre habrá una causa para la maldición. La causa de la maldición es el pecado. Por eso, por esa consecuencia, es sobre todo aquel que lo cometa, no sobre el descendiente. ¿Sí? Lo podemos leer en Deuteronomio 27, si me quieres acompañar, del 15 al 26. Deuteronomio 27, del 15 al 26. Dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, dirá todo el pueblo: amén. Observemos que en todos los versos aparece en singular la persona que recibe la maldición. No dice por ninguna parte que la maldición sea impuesta a los descendientes, ¿sí? Así que no se ve por ninguna parte que existe una maldición hereditaria. Y para dejar más claro lo que estamos tratando, vamos a considerar ahora Ezequiel 18:1 en adelante. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendré por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento, que cubriere el desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijos ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare con intereses y tomare usura, ¿vivirá éste? ¿No vivirá todas estas abominaciones? Hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Sobre sí engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos no hiciere según ellos, no cometiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie la prenda, no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En el verso 2 encontramos que lo que la gente en Israel considera una maldición generacional, el Señor lo llama simplemente refrán, quedando por sentado en el verso 3 que nunca más tendrían que usar ese dicho refrán, afirmando en el versículo 4 que todo aquel que la cometa la pagará. Así que en ninguna parte sale eso de maldición hereditaria. Es a todas luces una falsa doctrina, amada iglesia. Y si de generaciones se trata, se habla de 3 generaciones en el verso 5, 10 y 14. La primera generación hace lo correcto, pero la segunda es una generación tibia y morirá por su pecado. Pero la tercera, al ver los pecados de su antecesor, no los hace y dice claramente en los versos 18, 19 y 20 que el padre por hacer lo malo morirá y que ese pecado del padre no sería sobre el hijo, y textualmente dice que el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo. El punto es que la causa de la maldición es el pecado. Y si el hijo no puede llevar el pecado del padre, como ha quedado establecido en este contexto, entonces es imposible que pueda llevar la maldición que era sobre el padre, con lo cual también se ve que no sale por ninguna parte eso de maldiciones generacionales. ¿Sí? Queda clarísimo que es una falsa doctrina por donde queramos que lo miremos. Pero sigamos a leer más versículos. Jeremías 31:29 dice: en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Todo queda más claro, y ahora aquí se habla de nuevo pacto en la sangre de Jesús, ¿no? Así que por ninguna parte se ve que salga eso de maldición generacional. Es más, aún para el impío no hay maldición hereditaria. Recordemos que el alma que pecare se morirá, el que la cometa, la falta la pagará. Así que aún para el impío aplica, ni aún para el impío aplica lo de maldición generacional. En el Nuevo Testamento podemos considerar versículos, ¿no?, que hablan sobre este tema. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para aquellos que muchas veces contienden porque demostramos, ¿no?, la verdad de la palabra a la luz también del Nuevo y Antiguo, ¿no? A muchos no les gusta leer el Antiguo Testamento, que esto es tremendo, ¿no? Pero porque todo era sombra del que había de venir. El Antiguo Testamento nos enseña y tenemos que leerlo porque aprendemos, ¿no? Porque toda la Escritura es para nuestro ejemplo, para nuestra paciencia, esperanza. En Gálatas capítulo 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No hay nada, no hay ninguna maldición, ninguna herencia para los que estamos en Cristo Jesús. Miren lo que dice Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso te pregunto, ¿dónde están las maldiciones generacionales? Se trata por todos lados, por donde lo queramos mirar, de una falsa doctrina, y tan peligroso que todo aquel que la enseñe se está condenando y debe ser entregado a Satanás, como dijo Pablo sobre Himeneo y Alejandro. ¿Se acuerdan? A quienes entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 1:18-20. Por estar enseñando falsas doctrinas. Nosotros debemos denunciar las falsas doctrinas y con mansedumbre responder a los que se oponen. No a la fuerza, no con gritos, no entrar al mismo nivel de estas personas que son contenciosas, sino con el Evangelio. ¿Qué está escrito en la palabra? Como Jesús venció a Satanás en la tentación, en el desierto. Escrito está, le decía. Porque el diablo sabe la palabra.
y mejor que nosotros. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo, como ya leímos, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Todo aquel que enseña esta falsa doctrina niega el sacrificio de Cristo, como decíamos, y traerá sobre sí mismo destrucción repentina y sobre todos aquellos que le sigan en sus errores. Jesús dijo en Mateo 15:14, dejadlo, porque los fariseos que enseñaban doctrinas de hombre, que agregaban a la ley, ¿no? Y ellos no cumplían nada, dijo, dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Debemos abrir nuestros ojos espirituales, amada iglesia. En tiempo de Cristo, ¿no? Los doctores de la ley tenían esta creencia de maldiciones generacionales por tomar de los pueblos paganos que Dios le había dicho que tenían que apartarse de todos los pueblos. Y Cristo le dice esto en la palabra de Dios. Juan capítulo 9, 1 al 3. Juan 9, 1 al 3 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos a causa de lo que enseñaban, ¿no? Los fariseos, los religiosos de ese tiempo, ¿no? Diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y miren lo que les responde Jesús. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Algunos versículos que aclaran el panorama respecto a este tema. Efesios 1:13 nos dice que ya fuimos sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo, ¿sí? Colosenses 2:13 al 15. Declara que Cristo ya anuló toda acta contra nosotros que nos encontraba culpables, triunfando sobre Satanás y los demonios en la cruz. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? En Jeremías 31 y Ezequiel 18 dejan bien claro que no llevará la culpa a los hijos por los padres, que cada persona que peca es responsable por sus propios actos, ¿sí? Jeremías 31, 21 al 32 dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comía las uvas agrias tendrá la dentera. Versión Dios habla hoy, ¿sí? En aquel tiempo no volverá a decirse, los padres comen uvas agrias y los hijos se les destemplan los dientes, ¿sí? Porque será que a quien coma uvas agrias, a ese se le destemplarán los dientes, cada cual morirá por su propio pecado. Y esta versión de Ezequiel 18, 2 al 4 dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así la alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Así como observamos, la doctrina de maldiciones generacionales no solo no es bíblica, sino es contraria a la clara enseñanza bíblica. Por eso, amada iglesia, debemos rechazarla. La aclaración bíblica de estos versículos que hemos leído, de Jeremías y Ezequiel,
es lógica a lo que Dios, al venir a ser uno con nosotros, nos aclara que nuestro presente y nuestro futuro estamos libres del pecado por Cristo. ¿Sí? Por eso el alma que pecare, esa morirá. Pero el alma del justo, ya Cristo lo ha hecho libre. Para ir terminando, 2 de Pedro, capítulo 1, del 4 al 11, nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, escuchá bien, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Está hablando de lo espiritual, ¿no? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 11, 19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nosotros, como hijos de Dios, ya hemos sido justificados, santificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Nosotros debemos cada día santificarnos hasta la venida de nuestro Señor. Apocalipsis 22, 11 nos dice que el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo, dice, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ya somos siervos de la justicia, hijos de Dios. Ya la palabra nos enseña la verdad. Romanos capítulo 2, del 1 al 6 nos dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otras te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Esto está hablando de las personas estas que se creen ser algo y no hacen nada. Son fariseos, ¿sí? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esto está hablando a aquellos falsos que enseñan falsas enseñanzas y hacen desviar de la verdad, ¿no? Que si no se arrepienten, irán a condenación.
Pero por tu dureza, dice el 5, y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y acá nos queda claro y terminamos con el tema de maldición generacional, que dice el Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacen bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra nos da claridad, porque es la verdad. Realmente nos desnuda, nos muestra nuestra condición de que somos pecadores. Pero tú eres fiel y justo si nosotros nos arrepentimos de perdonarnos de toda nuestra maldad y limpiarnos por medio del sacrificio de Cristo. Si nosotros buscamos el agradarte cada día, santificarnos cada día a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, dando frutos dignos, no buscando la gloria de este mundo, Señor. Porque perseveramos, queremos seguir perseverando haciendo el bien, no buscando la gloria de hombres, sino tu gloria, tu honra y estar contigo eternamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti, que nos llenemos cada día de tu Espíritu Santo, que no lo contristemos, que no lo apaguemos con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Te rogamos, Señor, que te sean agradables y gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de tu santa presencia, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en nuestra espíritu, alma y cuerpo para que cuando tú vengas nos haces irreprensibles delante de ti. Señor, que cada día podamos vencer a Satanás y sus tentaciones en nuestra mente, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amada Iglesia, me alegra mucho estar con ustedes en esta hora meditando en la palabra de nuestro Dios. Te animo a seguir estudiando la palabra en familia. Una bendición poder estar un domingo más. Y como saben, amada Iglesia, estoy para servirles en lo que necesiten. Saben que estamos orando con mi esposa por ustedes y por toda la iglesia. Que realmente le pidamos al Señor en estos tiempos de confusión, de tanta falsa doctrina, discernimiento espiritual y sobre todas las cosas vivir conforme a la palabra de Dios. Ya Cristo nos enseñó su palabra de cómo debemos vivir. No solamente oír, sino vivirla. Primeramente uno mismo y con nuestra familia. Espero se encuentren bien. Les mandamos con mi esposa, con mi hijo Nehemías y con el que está por venir un abrazo a la distancia. Los amamos mucho. Gracias por sus oraciones y estamos orando por todos ustedes. Que el Señor
los bendiga en esta mañana y en la próxima semana que comienza. Dios los bendiga. Danos tu palabra, Señor. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen. En quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Damos gracias, Señor, por tu misericordia. Guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Así dice tu palabra, Señor. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos.
son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia, Señor. Tu misericordia es hasta los cielos. Cada día nuevas son tus misericordias, oh Señor, desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. No nos resta más que decirte gracias, agradecerte todas tus bondades, Señor. Gracias.